La información que merece debate, los acontecimientos del mundo deportivo serán llevados a ustedes por verdaderos profesionales de la crónica. Desde ahora. Abriendo el juego. Bien, mis amigos, y estamos de regreso con más en esta mañana, abriendo el juego por Latidos 93.7. Ricardo Rodríguez está por aquí y le damos los buenos días. Bien, saludos, buenos días, Minaya, Emperador, Batista y todo el que esté en sintonía con este programa, tanto por la radio como por la plataforma de YouTube y por las diferentes plataformas digitales que escuchan el programa. Bueno, en el día de hoy ya adelantabas que hay que hablar de diversas cosas. Martes 15 de noviembre. Ayer hubo cartelera completa de la pelota invernal pasada por agua. Sí. Inclusive en el proceso del partido de la capital llovió en algún momento. Luego se detuvo la lluvia. Yo no recuerdo un octubre, noviembre que lloviera tanto. Bueno, sí, el del 17-18. La temporada del 17-18 llovió muchísimo. Y eso también se combinó con el incendio del séptimo cielo. Inclusive esa serie final tuvo que recortarse y se jugó a 7-4, donde las Águilas se coronaron campeonas de la pelota de invierno, en esa ocasión dirigidas por Lino Rivera. Bueno, tú adelantabas algo, Minaya, de pelota de invierno, de NBA, de Grandes Ligas, todo el mundo contento por lo del premio de Julio Rodríguez. Se veía venir que Julio ganara el novato del año de la Liga Americana. Hay que hablar de eso un poquito más adelante detalladamente. A mí de manera particular me agrada mucho ver a ese muchacho jugar, sobre todo su actitud en el juego y su lenguaje corporal y lo que irradia. Ya ese pelotero de ese tipo de formas de ser está escaseando en Grandes Ligas. Ese tipo de peloteros como José Reyes, que se mantienen riéndose todo el tiempo, como David Ortiz, como Julio. Ese es el pelotero que yo creo que necesita la pelota de Grandes Ligas. Y usualmente, en un porcentaje alto, ese pelotero es latinoamericano. Los norteamericanos, los gringos, como lo decimos, no producen ese pelotero por un tema cultural. Bueno, en el día de ayer recibimos una noticia negativa, complicada, triste, y es el fallecimiento del que fue para muchos de nosotros parte de la inspiración por los que estamos sentados detrás de un micrófono. Me refiero al fallecimiento del más completo periodista deportivo que ha parido la República Dominicana, que es don Roosevelt Comarazami. Don Roosevelt, yo creo que todo el mundo lo conoció, porque don Roosevelt trabajó ¿cuántas décadas? Si tú te pones a calcular, desde los 60 a la fecha, trabajó 5 décadas en la comunicación. Y yo le decía ayer, me parece que a mi esposa, que Roosevelt es una leyenda del periodismo latinoamericano. Sí. Porque el trabajo que hizo en su accionar en la prensa traspasó y trascendió República Dominicana. Roosevelt fue por muchos años un miembro de la Federación Internacional de Voleibol, de la FIVB, y Roosevelt fue por muchos años el director de prensa de la Federación Internacional de Voleibol para el área de Centroamérica y el Caribe. El periodista dominicano que más viajó. Sin dudas. O que más millas tuvo. Bueno, en algún momento yo hablaba con él hace muchos años. Yo recuerdo que el Banco Central hizo un compartir. Wow, hace tiempo. Bueno, estaba abierto todavía el restaurante de la Roberto Pastoriza, hombre, que vendían los quipes buenos, que es un restaurante árabe, que luego pusieron otro más chiquito. Cherezade. Ese evento fue ahí. Ese evento tuvo que haber sido 2008, 2007. Y me dijo, oye, yo no me bajo de un avión. Y la gente lo sabe. Yo tuve la oportunidad de tener una relación con él personal por muchísimos factores. Primero, por un tema de que mi familia, sobre todo mi papá, compartió muchísimo con Roosevelt, eran contemporáneos y fueron parte de un mismo club. Roosevelt fue el creador en parte del baloncesto en el Club Naco. Bueno, la cancha de baloncesto del Club Naco se llama Roosevelt Comarazami. Y hay una cancha de tenis, la cancha 2 de tenis del Club Naco se llama Mario Emilio Guerrero. Sí, sí. Porque Mario fue director de deportes del Club Naco y jugó mucho tenis y fue presidente de la Federación de Tenis de la República Dominicana. Pero bueno, en el caso de Roosevelt, yo trabajé con Roosevelt por primera vez en el 2008, no se me olvida, porque lo tengo que decir aunque la gente se ponga guapa. No ha existido
un elemento con el que yo haya trabajado que yo haya aprendido más que Roosevelt, sin él enseñarme, viéndolo cómo él hacía las cosas. Sí. Siempre con una buena cara, siempre con un buen consejo. Yo nunca vi a Roosevelt guapo, lo más seguro se ponía en su casa, pero nunca lo vi incómodo. Un tipo que, a diferencia de otros, porque esa es la vida, trataba de ayudar al que venía de otras generaciones. Hay algunos que no, Roosevelt sí. Te daba consejos. La última vez que trabajé con él fue en los Juegos Panamericanos de Lima del 2019, cuando la República Dominicana le ganó el oro a Colombia. Me senté en una mesa de transmisión con él y con Milagros Cabral y todavía seguía con el mismo ímpetu. Bueno, ese día me tocó la oportunidad de llevarlo a su casa. Ya él no estaba manejando. Oye, a mí lo que más me sorprende, Ricardo, de todo lo que tú has dicho, es cómo don Roosevelt manejaba tanta diversidad de deportes. Impresionante. Óyeme, o sea, sabemos que el baloncesto fue su pasión, ¿verdad? Y el béisbol también. Y el béisbol. Bueno, es que no sé, porque tú dices baloncesto, béisbol, pero el voleibol ahí es que voy. Fue el trabajo donde él más probablemente se destacó. Pero ahí es que voy. Siempre, o sea, tú lo podías ver en unos Juegos Olímpicos, en el famoso programa Mundo Deportivo Marlboro, con don Tomás y con el mismo Guelo, y con Odalis Santiago en alguna ocasión. Y él te manejaba automovilismo, te manejaba béisbol, voleibol, baloncesto, polo acuático, en fin, hipismo. Todo, Roosevelt te lo manejaba a la perfección prácticamente. No hay dudas. Para el que no lo sabe, don Roosevelt fue abogado, se graduó cum laude de Derecho y luego se decantó por la carrera de la crónica deportiva. Jugó baloncesto. En el 1968 Roosevelt fue parte de un equipo que jugó en los Juegos Centroamericanos, jugó baloncesto en el Club Naco, creó categorías de baloncesto en el Club Naco. Narrador por muchos años, sobre todo del Mauricio Báez, narrador por muchísimos años del Licey, fue el narrador del equipo de los Toros cuando ganó el campeonato en el 94-95 en La Romana. Parte de Juegos Olímpicos, fue a Londres, fue a Río de Janeiro en el 2016 como parte del departamento de prensa de la Federación de Voleibol. Y como yo decía, fue el director de prensa de la Federación Internacional de Voleibol para el área de Centroamérica del Caribe por muchos años. Bueno, la última conversación que yo tuve con Roosevelt, y digo Roosevelt porque ya lo tuteaba en algún momento, cuando Roosevelt se enteró hace 3 meses que mi hija iba a un colegio en particular y que la profesora iba a ser su hija, me llamó. Yo veo una llamada perdida en la tarde un día, Roosevelt Comarazán, me digo, y le devuelvo. Me dijo, oye, Ricardo, ¿y por qué tú no me llamaste? Y me dijiste, ¿yo qué le digo, Roosevelt? No, que tu hija va a ser Francina, su hija, al que le mando yo un abrazo, al igual que a Roosevelt, que nos une una amistad hace muchos años, es la profesora de mi hija Ámbar, y él me llamó para decirme que qué bueno, que yo había decidido ponerla en ese colegio y que Francina iba a ser su profesora. Bueno, qué decir, uno se puede pasar las 2 horas hablando de la carrera y del ser humano que fue Roosevelt Comarazán. Mis saludos a Luis y a Bian, que están por aquí. Sí, buen día a todos. Gracias a Dios que nos mantiene aquí haciendo esto que nos gusta. Mucha gente le tomó por sorpresa esto. Ya ustedes explicaban, don Roosevelt tenía meses sufriendo de un cáncer de próstata que se complicó al final. Él había anunciado incluso que no iba a transmitir con el Licey, pero era por razones de salud. Mucha gente no lo entendió en su momento. Y aquí lamentablemente queda más que explicado. Don Roosevelt tenía algo. Y yo de chiquito, cuando veía las transmisiones, porque que para nosotros Tomás, Juan Nova Ramírez, el propio Roosevelt, y bueno, me pasó con Franchi, con Leo, también. Eran los tipos que nos enseñaron deporte a nosotros. Cuando no había internet, cuando no había muchísimas cosas, eran los héroes de la comunicación deportiva para nosotros. Y Roosevelt tuvo algo elemental. Roosevelt se alió desde temprana edad a la comercialización deportiva. O sea, Roosevelt salía y buscaba cómo llegar hasta acá, presentarle a diferentes empresas, cómo transmitir diferentes eventos deportivos importantes, cuando aquí nadie hablaba de ellos. Desde aquí yo no sé qué deporte Roosevelt no manejaba. Es el tema de Roosevelt.
que dio cátedras de todo y era un tipo fino, de una familia de periodistas. Sí, pues su papá fue una leyenda también del periodismo. Don Francisco. Don Fran, una superestrella de la comunicación de este país. Tenía en la sangre el tacto para la noticia, de cómo hacerla llegar a las masas, porque no bastaba con que tú eras muy bueno, era la manera como tú podías hacerle llegar, de manera muy fácil. Es más, el contenido que nosotros hacemos al día de hoy se logra gracias a Robert Comarazami, que encontró cómo hablarle al pueblo, al populacho, al de a pie, al que no conocía mucho de deporte, al que no era técnico. Eso lo logró Roosevelt, y hoy esta generación de comunicación le debe mucho a él. La anterior a la de nosotros, y la que viene también. Por eso Roosevelt va a quedar ahí. Y yo siempre lo voy a recordar con una gran sonrisa, con un tipo, un caballero, bien atento. No medía si él podía ser tu abuelo o si podía ser tu papá. Él te hablaba de la manera más correcta siempre y con una alta deferencia. En mi memoria siempre va a quedar Don Roosevelt como un caballero inglés, pero nacido en la República Dominicana. Buen día, Luis. Dime, Luis, sí. Muy buenos días. Sí, de mi parte, yo no hablo como cronista porque no lo soy, ¿verdad? Pero yo Fanático. me identificaba mucho con Don Roosevelt porque yo desde muy pequeño me gustaba ver como deportes que no eran tradicionales aquí. Si se fijan, el fútbol americano, yo lo veo del 2000 y pico. El fútbol soccer, que tampoco era popular, ya lo es, yo lo veía. Y yo veía como uno va a un juego de basquetbol narrado con Roosevelt. Uno va a un juego de pelota narrado, y todo bien. Uno iba a algo de voleibol, la carrera de Félix Sánchez, que la narra él también. O sea, la de boxeo también. O sea, un sinnúmero de disciplinas que él dominaba, que tú decís, ¿cómo que lo hace? Y en todas las hace bien. En algún momento yo quería ser cronista, y cuando yo quería ser cronista, a quien quería emular era Don Roosevelt Comarazami. Así que esa muerte, aunque yo no lo conocí, yo creo, y no hace falta tampoco conocerlo, es una de esas muertes como que te toca la nostalgia, el corazón, porque cuando tú tiras para atrás, ¿Te criaste con él? fueron de las personas que me criaron a mí. Sí. Hay personas que te crían en la televisión. Don Roosevelt fue de los que me criaron a mí. Literalmente. Y a veces uno no se da cuenta. Y hay gente que te saluda de manera efusiva en la calle, como que te conoce, y es que te consume todos los días, y por dentro en la psiquis creen que te conocen. A mí me pasaba. Claro. Yo todas las noches, por ejemplo, veía Punto Final, y yo veía a Bomberas, y yo veía a Carlos Almanzar, y yo veía a Freddy, y en algún momento luego entró Luisín y más para atrás. Y cuando tú ves a esa gente en la calle, aunque no lo conozcas personalmente, como lo veías todos los días, eran parte de tu vida. De tu vida, de tu día a día. El que tuvo, para hacer la pausa, el que tuvo la oportunidad de compartir con Roosevelt fuera de micrófonos, era mejor que como comunicador. Roosevelt era un tipo con un sentido del humor impresionante. Impresionante. Un cuentador de chistes natural. Tipo muy sociable, excesivamente sociable, ¿verdad? Que le gustaba el compartir y que le gustaba, más allá de una generación de esos tipos no se limitaban a deportes. Tú hablabas con Roosevelt, y Roosevelt tú le hablabas de música, y le hablaba de historia, y le hablaba de política, y le hablaba de lo que sea, y era un tipo que tenían otro nivel. Claro. Tenían otro nivel, la realidad. Vamos a hacer la pausa. En el día de hoy este programa se lo dedicamos por completo a Don Roosevelt Comarazami. Vamos a mantener la misma alegría que él siempre tuvo, ese gran humor que tuvo, y no hay mejor manera que honrarlo de esa forma, como estoy seguro que él lo hubiese querido también. Estamos a la espera de que ya a las 12 del día se ponen sus restos en la funeraria Blandino, así que les hacemos el servicio a mucha gente que quiera ir a decirle adiós a Don Roosevelt. Quédese ahí, usted no se mueva.